Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en nuestra agenda. Primero, la importancia de la mirada diagnóstica. Después, nos adentraremos en la fenomenología de los movimientos oculares. Veremos las claves en síndromes parkinsonianos, luego en ataxias y coreas, y cerraremos con unas perlas clínicas que son oro puro para la práctica diaria. Ok, empecemos. ¿Por qué dedicarle tiempo al examen oculomotor? Bueno, porque es una herramienta potentísima, de alto rendimiento y además no invasiva. Vamos a ver por qué es tan clave en el mundo de los trastornos del movimiento. Y esta cita lo dice todo, ¿no? Los signos oculomotores no son un hallazgo más, no son algo incidental. Al contrario, muchas veces son la pieza clave del rompecabezas. Son esa clave semiológica que nos permite de verdad desenmarañar diagnósticos diferenciales que de otra forma serían increíblemente complejos, sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas. Ahora bien, para poder hablar el mismo idioma, es indispensable que repasemos la terminología. Vamos a sentar las bases, ¿de acuerdo? Hablemos de los fundamentos, la fijación, las sacadas y el seguimiento. Con esto claro, todo lo demás va a encajar perfectamente. Y aquí tenemos un ejemplo visual perfecto. A la izquierda, observen una sacada normal. Es un movimiento balístico, ¿cierto? Rápido, preciso, directo al punto. Pero miren a la derecha. Esa es la contraparte patológica. Es lenta, es hipométrica, se queda corta, no llega al objetivo. Y es precisamente esta diferencia, esta dicotomía en velocidad y exactitud, lo que se convierte en la piedra angular de muchísimos diagnósticos. Mucha atención aquí, porque esto es fundamental. Estamos viendo los componentes de la fijación. Normalmente hay microsacadas, una deriva fisiológica, pero aquí se introduce un concepto clave, las intrusiones sacádicas. Son movimientos que interrumpen la fijación. Y las más famosas son las sacudidas de onda cuadrada o square wave jerks. Créanme, la frecuencia y la amplitud de estas pequeñas intrusiones van a ser un dato de una relevancia diagnóstica brutal, especialmente cuando hablemos de síndromes parkinsonianos. Muy bien, ya tenemos las bases. Ahora vamos a lo bueno, a la aplicación clínica más importante. ¿Cómo usamos todo esto para diferenciar la enfermedad de Parkinson idiopática de sus grandes imitadores, los parkinsonismos atípicos? Pensemos en la atrofia multisistémica y, sobre todo, en la parálisis supranuclear progresiva. Esta tabla es un resumen excelente. A ver, comparemos. Tenemos la enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica y la parálisis supranuclear progresiva. Fíjense bien en la columna de la PSP. Los tres signos positivos son abrumadores: lentitud de sacadas, un nistagmo optocinético muy alterado y un aumento masivo de las square wave jerks. Esto contrasta de manera dramática con la enfermedad de Parkinson, donde en etapas tempranas estos hallazgos son mínimos o inexistentes. Y aquí hay un detalle clínico de una finura increíble, pero muy poderoso. Estamos hablando del nistagmo optocinético vertical. Fíjense en la dirección. En la PSP, el problema se acentúa con los estímulos que van hacia arriba. ¿Pero qué pasa en Parkinson? Todo lo contrario. La disfunción es mucho más evidente con los estímulos que van hacia abajo. Un pequeño detalle con un gran valor diagnóstico. Y este es un signo clásico, casi poético, el signo de round the houses. Pensemos en esto. Antes de que aparezca la parálisis franca de la mirada, aparece este signo. ¿Y por qué ocurre? Porque las sacadas verticales se vuelven mucho más lentas que las horizontales. Entonces, al intentar mirar en diagonal, el ojo hace una especie de curva, como si estuviera dando la vuelta a la manzana. Es una pista temprana y muy elegante de PSP. Perfecto. Dejemos por un momento los parkinsonismos y cambiemos de tercio. Ahora vamos a hacer un repaso rápido pero muy enfocado de los hallazgos clave en otros dos grandes grupos, las ataxias y las coreas. Y vamos a ver signos que son de verdad altamente sugestivos, a veces hasta patognomónicos. Esta tabla es básicamente un mapa anátomo-clínico del cerebelo. Nos permite correlacionar el signo clínico con la topografía de la lesión. Por ejemplo, si vemos un nistagmo evopado por la mirada, ¿dónde pensamos? En el flóculo o paraflóculo. Si lo que está alterado es el reflejo vestíbulo ocular, nuestra sospecha se va hacia el nódulo y el vermis ventral. Y si encontramos hipometría sacádica en ambos ojos, el mapa nos lleva al vermis dorsal y al núcleo fastigial posterior. Es una herramienta de localización muy precisa. Hablemos de la ataxia telangiectasia. Aquí no es un solo signo, es toda una constelación de hallazgos lo que nos da el diagnóstico. Tenemos nistagmo, tanto torsional como de batida hacia abajo. El seguimiento suave desaparece y se convierte en un seguimiento sacádico. El nistagmo optocinético, por supuesto, está anormal.
Y todo esto bajo el paraguas de una apraxia oculomotora muy profunda. Una dificultad tremenda para iniciar movimientos voluntarios, lo que se traduce en latencias sacádicas larguísimas. Ahora, en la enfermedad de Huntington, el mensaje para llevar a casa es este. Busquen los signos oculomotores de forma temprana. La apraxia oculomotora y la impersistencia de la mirada, o sea, la incapacidad para mantener la fijación, pueden aparecer mucho antes de que la corea sea evidente. Son una pista diagnóstica precoz y de un valor incalculable. Y si hablamos de Niemann-Pick tipo C, hay un signo que es el sello de la casa, la parálisis supranuclear de la mirada vertical. Específicamente, las sacadas hacia abajo son las primeras en afectarse. Este no es solo un hallazgo interesante, es un indicio diagnóstico crítico y temprano que nos puede poner en la vía de un tratamiento específico para la enfermedad. Es importantísimo detectarlo. Bueno, después de toda esta fenomenología, vamos a aterrizar los conceptos. ¿Cómo se traduce esto en la práctica diaria? Hablemos de las perlas clínicas, de esos mensajes clave para aplicar al lado de la cama del paciente. Y aquí va una perla de oro, resumida en esta tabla. La maniobra que elegimos importa, y mucho. Si la sospecha es enfermedad de Parkinson, no nos quedamos solo con las sacadas reflejas. Hay que evaluar las sacadas autoguiadas, las voluntarias, porque es ahí donde vamos a encontrar la anormalidad con mayor probabilidad. Este es un tip práctico que podemos usar mañana mismo en la consulta. Entonces, para concluir, queda claro que un examen oculomotor sistemático, hecho a conciencia e interpretado correctamente, es una herramienta diagnóstica de un rendimiento altísimo, desde la lentitud sacádica que nos grita PSP hasta la apraxia oculomotora temprana que nos susurra Huntington. Estos signos nos dan datos increíblemente valiosos para afinar nuestros diagnósticos. Y quiero subrayar esto, no es un examen complementario, es una parte central, fundamental, de la evaluación neurológica en trastornos del movimiento. Y para cerrar, dejamos esta pregunta en el aire. Una pregunta para la reflexión. En el próximo paciente con un trastorno del movimiento, ¿qué signo oculomotor de los que hemos visto hoy podría ser el que cambie por completo el diagnóstico diferencial? Los artículos referenciados en esta revisión proporcionan una base de evidencia robusta para los conceptos discutidos. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.